El tema de ahora está en la sección 2.3 de su libro de texto. Dice continuidad. La continuidad se analiza en un número, que es lo que voy a hacer el día de hoy, y también en un intervalo, que lo vamos a hacer en la próxima clase. Los ejercicios de continuidad en un número están en las páginas 86 y 87 de la sección 2.3, del 1 al 12 y del 25 al 28. Se ilustran algunos ejemplos intuitivos de funciones que no son continuas en A. Observamos nuestra primera gráfica. Hay un rompimiento entre la primera parte que está al lado izquierdo y la segunda en color azul al lado derecho. Entonces, aquí la gráfica no es continua en este valor de A. En este caso, esto se convierte en una asíntota vertical. Eso significa que el límite no existe. Por eso dice, inciso A, límite de f de x no existe cuando x tiende a A. Y f de A tampoco está definido porque no hay ningún punto lleno en la parte superior ni en la parte inferior cuando x es igual a A. Entonces tenemos una discontinuidad en x igual a. En la segunda gráfica tenemos una parte de gráfica acá al lado izquierdo que termina en un círculo vacío y la otra parte que comienza en un círculo lleno. Hay un espacio que está vacío y por lo tanto no hay gráfica. Aquí observamos la discontinuidad. Hay continuidad cuando la gráfica se hace de un solo trazo. Vamos a tener acá que el límite cuando x tiende a no existe, porque si usted observa, por la izquierda le da una respuesta y por la derecha le da otra respuesta. Entonces los límites laterales existen, pero no son iguales. F de A sí está definida. ¿Por qué? Porque tenemos un punto lleno cuando x es igual a A, pero siempre existe acá una discontinuidad. En la siguiente gráfica tenemos una recta, pero hay un hueco. Ese hueco sí hace que la gráfica no sea continua. El límite sí existe, porque por la izquierda y por la derecha da la misma respuesta. O sea que los límites laterales existen y son iguales. Pero ¿qué sucede con f de A? F de A no está definida porque ahí tenemos un hueco. Eso significa que es suficiente para determinar que tenemos una discontinuidad en x igual a. Y en la última gráfica observamos que el límite existe, ya que por la izquierda y por la derecha da la misma respuesta. Y también tenemos que f de a existe porque cuando x es igual a a, tenemos un punto lleno. Pero la respuesta del límite y f de a no son iguales. Con esa condición, nosotros concluimos que hay una discontinuidad. Lo primero que usted debe de aprender es a identificar solo al observar la gráfica si es continua o es discontinua. La definición de continuidad en A es la 2.3.1. Se dice que una función f es continua en un número A si, primera condición, f de A está definido. Segunda condición, el límite cuando x tiende a A de f de x existe. Y tercera condición es que las respuestas de la primera y de la segunda son iguales. O sea, que el límite cuando x tiende a de f de x da la misma respuesta que la función evaluada en A. Si se cumplen las tres condiciones, estamos hablando de una gráfica continua en ese número. Terminología. Esta terminología se refiere a los nombres con los cuales usted va a nombrar la discontinuidad. Por ejemplo, si x igual a es una asíntota vertical para la gráfica de y igual a f de x, entonces se dice que f tiene una discontinuidad infinita en A. El límite, cuando x tiende a A, no existe, porque aquí va hacia infinito, y eso no existe. Y f de A tampoco está definido. Al cumplirse esta situación, entonces concluimos que hay una discontinuidad infinita. Fácilmente podemos recordar esta parte solo al observar que x igual a A es una asíntota vertical.
Si hay una asíntota vertical en ese valor que usted está analizando, conclusión número 1, hay discontinuidad. Conclusión número 2, hay discontinuidad infinita en ese número. Vamos a la segunda parte. Si límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x es igual a L sub 1 y límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual a L sub 2 y L sub 1 no es igual a L sub 2. Eso significa que los límites laterales existen, pero no son iguales. Entonces se dice que f tiene una discontinuidad finita o una discontinuidad tipo salto en A. Gráficamente es fácil identificar que hay una discontinuidad porque ahí tenemos un espacio donde no hay gráfica y porque también la gráfica no se hace de un solo trazo. Observe, comienzo por el lado izquierdo y después tengo que hacer un salto para continuar por la parte derecha. Entonces aquí tenemos una discontinuidad que se llama discontinuidad finita o discontinuidad tipo salto. Observe. Hay un salto cuando x es igual a 0. Puede usted también identificar que el límite cuando x tiende a A por la izquierda es menos 1, el límite cuando x tiende a A por la derecha es 1. O sea que sí existen los límites, pero no da la misma respuesta. Vamos a la tercera parte. Si límite cuando x tiende a A de f de x existe, pero f no está definida en x igual a A, o f de A no es igual al límite cuando x tiende a A de f de x, entonces se dice que tiene una discontinuidad removible en A. Expliquemos esto un poco más detallado. La discontinuidad removible se da en dos situaciones. Una, donde el límite existe, pero no está definida la función en A. Dos, donde la función evaluada en A da una respuesta y el límite cuando x tiende a A da otra respuesta. En ambos casos, tenemos una discontinuidad removible. Aquí le comparto la gráfica. ¿Cómo identificar fácilmente que tenemos una discontinuidad? Porque aquí hay una ruptura. Miren, tenemos un hueco. ¿Cómo determinar que en ese valor de x igual a 1, qué tipo de discontinuidad hay? Que es removible. Bueno, porque solo con hacer una acción de llenar un punto, la gráfica se vuelve continua. ¿Qué es lo que sucedió acá? ¿Miren? La gráfica es continua, se dibuja de un solo trazo. Por eso es que la función original se le agregó una sección donde x es igual a 1 y y es igual a 2 para que se vuelva continua. El enunciado de la sección 2.3 dice, encuentre los números, en caso de haberlos, en que la función f dada es discontinua. Tenemos esta función. Yo les recomiendo que para dar esa respuesta, usted haga la gráfica en una aplicación que utilice GeoGebra y observe. Aquí no hay ninguna ruptura. Mire, desde la izquierda continúo, paso por el 0, sigo hasta la derecha y no hay ninguna ruptura. ¿Cuál es mi conclusión en ese caso? Mi conclusión en ese caso, la gráfica de f no es discontinua en ningún número del dominio. Respuesta final. La gráfica es continua en todo su dominio. Esa sería su respuesta cuando nosotros tengamos una gráfica continua. Es continua en todo su dominio. No hay ninguna ruptura. Pasamos al ejercicio número 3. Nos están pidiendo exactamente lo mismo. F de x igual, paréntesis, x al cuadrado menos 9x más 18 elevado a la menos 1. Recuerde que este exponente de menos 1 hace que realmente esta función también se puede escribir de la siguiente manera. 1 sobre x al cuadrado menos 9x más 18. Y eso lo convierte en una función racional. Utilizando GeoGebra, tengo la gráfica y aquí tenemos la representación. Podemos observar que estas líneas de color verde son asíntotas verticales. Podemos observar que aquí hay una ruptura. Hay un pedazo de gráfica arriba, un pedazo de gráfica abajo
y un pedazo de gráfica arriba del lado derecho. Entonces hay discontinuidad. En x igual a 3 es una asíntota vertical. En x igual a 6 es una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque esos números hacen 0 el denominador. Si usted me factoriza este denominador, va a encontrar que los números que hacen 0 ese denominador son 3 y 6. Por eso se llaman asíntotas verticales. Y eso significa que podemos observar una discontinuidad. ¿Qué tipo de discontinuidad es? Infinita. ¿Por qué es infinita? Porque en x igual a 3 es infinita porque es una asíntota vertical. Y porque en x igual a 6 es infinita porque es una asíntota vertical. Es posible que en una gráfica, en un valor, haya una discontinuidad infinita, ¿verdad? Porque es una asíntota vertical, pero también en otro valor de la misma gráfica haya una discontinuidad o removible o tipo salto. Puede haber una combinación. Esto lo hago para que usted se concentre en que debe ser el análisis en cada número. Por ejemplo, acá yo hago el análisis primero en x igual a 3 y observo que es asíntota vertical. Entonces yo sé que ahí la discontinuidad es infinita. También da aquí la casualidad que en x igual a 6 es una asíntota vertical y por lo tanto también la discontinuidad es infinita. Más adelante vamos a hacer un ejercicio donde se dé esta combinación de discontinuidad. Vamos al ejercicio número 8. Tenemos acá f de x igual, una función seccionada, una fracción primero, en la primera sección, valor absoluto de x, sobre x, y la única condición en el dominio de esa sección es que x no es igual a 0. Y en la segunda sección tenemos un punto, x igual a 0, que igual a 1. Al graficar en GeoGebra esa función, tenemos lo siguiente. Puede usted observar que cuando x es igual a 0 por el lado izquierdo, tenemos un círculo vacío, y tenemos un círculo lleno cuando x es igual a 0 acá, que el valor de y es igual a 1 por el lado derecho. Por eso le he colocado este punto lleno aquí y el punto vacío acá. Rápidamente observamos que aquí hay una ruptura de gráfica. Miren, yo empiezo a dibujar mi gráfica una sola vez, pero cuando llego aquí tengo que hacer un salto. Entonces identificamos que hay una discontinuidad, donde en x igual a 0, siempre la discontinuidad se coloca en los valores de x. Ajá, ya sabemos que hay una discontinuidad en x igual a 0. ¿Qué tipo de discontinuidad? Tipo salto, porque tengo que saltar acá, miren, para poder continuar mi gráfica. ¿Y por qué hay una discontinuidad tipo salto? Porque los límites laterales existen. Si usted observa, por el lado izquierdo es -1 y por el lado derecho es 1. Así que los límites laterales existen, pero no son iguales. Cuando esta es la condición que se está dando, es cuando nosotros concluimos que la discontinuidad es finita o tipo salto. Es para que vaya viendo la diferencia entre una y la otra. Si el valor de x es una asíntota vertical, la discontinuidad es infinita. Pero si realmente lo que sucede es que los límites laterales no son iguales, la discontinuidad es finita o tipo salto. Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos la función x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, una función racional cuya gráfica es la siguiente. Una recta con un hueco. Fácilmente identificable que tenemos una discontinuidad, ¿verdad? En este valor de x igual a 1. ¿Y qué nombre le vamos a dar a esa discontinuidad? Bueno, ¿cómo? Con una sola acción de llenar este punto lograríamos que esta gráfica fuera continua, entonces es una discontinuidad removible. ¿Y por qué es removible de acuerdo a la definición? Bueno, aquí se lo muestro. Es removible porque el límite, cuando x tiende a 1, existe, ¿verdad? Mire, por la izquierda y por la derecha el límite es lo mismo, es 2. Entonces el límite existe, pero la función evaluada en 1 no está definida. ¿Cómo identificamos que una función en un número no está definida? Porque cuando usted tira hacia la parte superior o hacia la parte inferior, se encuentra que no hay ningún punto lleno. Sí podríamos encontrar una gráfica que hubiera un punto lleno un poco más arriba. Perfecto. Entonces, en ese caso, la función evaluada en 1 existiría. Pero en este,
no existe. Eso nos lleva a concluir que la discontinuidad es removible. El enunciado dice, encuentre los valores de m y n. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los valores de m y n? De tal manera que la función f sea continua. Nos están dando una condición, y es que la función f sea continua. Si la función es continua, ¿qué significa? Que se va a aplicar esta definición. O sea que se va a cumplir condición 1, condición 2 y condición 3. Esa es la función seccionada con la que voy a trabajar. Recuerde que la columna de la derecha son los dominios y la columna de la izquierda son los valores de y. Vamos entonces con el primer inciso. Función evaluada en A. Como me dice función evaluada en A, yo tengo que identificar en qué número voy a trabajar. Bueno, el dominio me dice que voy a trabajar en x igual a 3, porque este es el extremo numérico que yo tengo en las secciones. Mire, x igual a 3. Y función ahora evaluada en 3, ¿cuál es la respuesta? La voy a tener al lado izquierdo. Función evaluada en 3 va a ser igual cuando x vale 3 exactamente. ¿Cuánto vale y? N. Entonces coloco acá N. Momentáneamente dejo mi presentación de esa manera. Voy a la parte 2. El límite existe. ¿Y qué significa que el límite existe? Bueno, usted debe recordar que si el límite existe, significa que los límites laterales existen. La evaluación la hago en el mismo número. Primero por la izquierda y lo igualo porque existe. Me está diciendo que existe. No hay que ponerlo en duda. Es una condición que le están dando y lo tengo que evaluar por el lado derecho. Tiene que ser igual. Voy a encontrar primero el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. ¿En qué dominio están los números a la izquierda de 3? En este primer dominio. ¿Y a qué es igual y? Mx. Así que vamos a colocarle acá mx momentáneamente. Igual, ahora, el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, los valores a la derecha de 3 están en esta sección, que es menos 2x más 9. Pero recuerde que la tendencia de x es 3. Entonces, vamos a tener m multiplicado por x, que es 3. Igual, acá, la tendencia de x, mire, es 3. Voy a tener menos 2 multiplicado por 3 más 9. Si usted hace esta operación, va a tener lo siguiente. Va a tener al lado izquierdo 3m. Y al lado derecho acá, si usted hace menos 2 por 3, menos 6 más 9, 3. Despejamos para m, el 3 pasa a dividir, y 3 entre 3 me da que m es igual a 1. Ya hemos encontrado el valor de la primera variable. ¿Mire? M es igual a 1. No hemos encontrado el límite en sí, ¿verdad? Sino que hemos encontrado aquí el valor de m. Vamos a la tercera condición. La tercera condición es que la respuesta del primer inciso tiene que ser igual a la del segundo inciso. Voy a empezar por el lado derecho. ¿A qué es igual f de a? En mi ejercicio es ¿a qué es igual f de 3? Bueno, yo tengo que f de 3 es igual a n y coloco n. Luego me preguntan acá ¿a qué es igual el límite cuando x tiende a 3 de f de x? Recuerde que el límite en este caso es igual a cualquiera de los límites laterales porque estos son iguales. Puedo hacerlo al lado izquierdo sustituyendo el valor de m. Como es 1, 1 por 3 me daría 3. ¿Y qué pasa si lo hago al lado derecho? Bueno, al lado derecho solo tengo que sustituir x y me queda 3. Por cualquier lado que yo lo haga, la respuesta me va a dar la misma. Me va a dar 3. Y ahí directamente obtengo el valor de n, que es igual a 3. Ahí he resuelto el ejercicio porque ya encontré el valor de m y encontré el valor de n.